Amigos, bienvenidos a un nuevo video con Milton Fee en Verdades Bíblicas. Hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento y por qué es tan importante que nosotros ejerzamos el arrepentimiento en la vida cristiana. Quiero comentarles que en mi canal estamos creando tres tipos de contenido. El primero es Verdades Bíblicas con Milton Fee. El segundo, estoy creando videos en los viajes que voy haciendo o algunos lugares que voy visitando. Y el tercero, las clases de inglés. Como bien lo decía al inicio, hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento. Primero, comenzando con la pregunta, ¿cómo nos justificaremos ante Dios? ¿Cómo llegaremos a ser justos ante Dios? La única respuesta viable es a través de Jesucristo, porque nosotros somos pecadores. Cuando el apóstol Pedro le tocó decirle a las personas que estaban compungidas de corazón y querían seguir a Jesús, la primer palabra que se le vino a su mente fue arrepentíos. La primera pregunta tesis que podemos manejar en este momento es ¿por qué el arrepentimiento es tan importante para la vida cristiana? Si ustedes recuerdan, el gran traidor Judas Iscariote, cuando había entregado a Jesús, lo primero que hizo fue estar preocupado y se fue y se ahorcó diciendo que había entregado sangre inocente. Pero lo que a Judas le faltó, el ingrediente que a él le faltó fue el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, las consecuencias de nuestra vida son fatales. Los seres humanos necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho para recibir el gran perdón otorgado a través de Cristo Jesús. Hay un ejemplo interesante en la Biblia que puede ilustrar ese verdadero arrepentimiento. El personaje de David, después de haber pecado, mostró dolor por lo que había hecho. En el Salmo 51 podemos ampliar un poquito más cómo David muestra ese arrepentimiento. Pero en el Salmo 32, 1 y 2 vamos a leer lo siguiente. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso es aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. El verdadero arrepentimiento es tan vital y tan importante en la vida cristiana porque nos lleva a reconocer la magnitud de lo que hemos hecho, pero no solo eso, sino que también a volvernos ante Dios y a añorar ese perdón y esa limpieza y purificación que solo Dios nos da. Se cuenta la historia de una mala esposa que había intentado por varias ocasiones asesinar a su esposo, incluyendo contratar a alguien para que lo asesinara y ponerle una araña viuda negra para que también el animal lo picara y él muriera. Habiendo fallado esta mujer en tantas ocasiones de asesinar a su esposo, un día el arrepentimiento genuino llegó, tocó a su puerta de su corazón. Ese día esta mujer, compungida y llorando, le dijo: yo he hecho o he intentado asesinarte sin lograr el éxito, pero hoy me arrepiento de todo corazón y te pido perdón a ti de todo corazón. El hombre le dijo: yo te sigo amando y te voy a otorgar el perdón y podemos seguir con nuestros hijos juntos, felices. Así es el perdón de Dios. El perdón de Dios es tan completo cuando Dios reconoce que estamos arrepentidos, cuando hay un arrepentimiento genuino y sincero en nuestro corazón. Pero fíjense, amigos, que siguiendo con el tema del arrepentimiento, el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando Cristo subió a los cielos, hasta lo alto, dio dones a los hombres. Si tú eres una persona que no se ha arrepentido aún, no te preocupes, síguele pidiendo a Jesucristo, porque Él te dará ese don del arrepentimiento muy pronto. Cuando nosotros estamos arrepentidos, nos volvemos a Dios. Para nosotros es algo tan importante volvernos a Dios.
Cuando estamos arrepentidos, sentimos un gozo volvernos a Dios. Sentimos un gozo enorme poder pedirle a Dios, que sabemos que Dios puede perdonarnos. Cuando David había cometido un gran pecado ante Dios, él se vuelve y dice: ten misericordia de mí, límpiame, lávame de mi maldad, de mi pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. El tema del arrepentimiento es un tema global, lo necesitamos todos. Muy pronto Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Viene a traer a un pueblo que está preparado. Pero si no nos hemos arrepentido de todo corazón, si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, si no hemos soltado todas aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas de maldad que nos atan, o tal vez lo hemos hecho por miedo, no por las verdaderas razones, es tiempo perfecto para que nosotros busquemos de todo corazón a Jesús, y Él vendrá a nuestro rescate. Nos dará ese don del arrepentimiento. Hay una forma tan equivocada de interpretar el arrepentimiento como creer que yo debo arrepentirme primero y después venir a Cristo para ser salvo. Nosotros debemos ir a Cristo porque a través de Jesucristo, a través de ese don maravilloso que Cristo nos va a dar, nosotros vamos a experimentar ese arrepentimiento. La siguiente cita que les voy a leer se los ilustra este concepto. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 31, nos dice de la siguiente manera: por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten que no dice le dará perdón de pecados porque Israel ya está arrepentido, sino que dice le dará a Israel arrepentimiento, la capacidad de arrepentirse para ser salvo. Hay una verdad tan importante en este concepto, y es que como Cristo nos da la capacidad de odiar el pecado, nos da la capacidad de aborrecerlo a tal grado que nos vamos a arrepentir y apartarnos completamente de él. Cuenta una anécdota de un hombre que se paró en una gran ciudad, en una de las esquinas, y se dirigía a diferentes personas acusándolas de culpable. Cada persona que pasaba frente a él, él le decía: culpable, eres culpable, merece la condenación. Y las personas se le quedaban viendo extrañadas y se apresuraban a pasar de ahí e irse. Muchos habían pasado teniendo esa misma actitud, pero un hombre, al ver esa reacción que él lo señalaba diciéndole que era culpable, se paró frente a él y le dijo: amigo, ¿y cómo tú te diste cuenta que yo era culpable? Ese hombre sí era culpable y era un convicto de la justicia. Para muchas personas, Dios es como este hombre del experimento social en la calle, que nos está acusando todo el tiempo y que Dios está esperando que nos equivoquemos para venirnos a acusar y a castigar. Dios no es así. Dios vino para que nosotros tengamos salvación. Jesucristo dijo: y cuando yo sea levantado de los muertos, a todos atraeré a mí mismo. El objetivo principal de Jesús es restaurarnos. Pero para eso necesitamos nosotros ir a Él, arrepentirnos genuinamente y recibir el perdón. Hay un personaje en la Biblia que había experimentado el falso perdón, a menos hasta que se encontró con Jesucristo mismo. La historia de este personaje está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. La historia de Nicodemo nos habla de que él se justificaba a sí mismo y pensaba que todo lo correcto que él había hecho le podía hacer a él acepto y apto para el reino. Nada más equivocado que ese pensamiento.
Aún así, nosotros seamos personas justas, que amemos la justicia y que andemos en rectitud, siempre fallamos. Inconsciente o conscientemente fallamos ante Dios. Para Nicodemo era muy difícil aceptar y humillarse ante Dios. Aceptar que la justicia humana es como trapo de inmundicia ante Dios. Saber que necesitamos de Dios y que el único medio de salvación es a través de Jesucristo. Por lo tanto, mis amigos, cuando nosotros venimos a Jesús, debemos permitir que Él nos dé ese poder de arrepentirnos, pero no con suficiencia humana o personal, o con esa justicia que a veces tenemos, sino buscando con humillación la justicia divina. Porque ante Dios nosotros seguiremos siendo injustos. El apóstol Pablo en el libro de los Filipenses capítulo 3 versículo 6, él confiesa que en la parte humana o en la parte tangible y externa humana, él se consideraba justo, se consideraba una persona piadosa. Pero cuando se vio en la justicia divina, se vio un pecador necesitado de Jesucristo. Entonces, al verse Pablo en la ley, en el espejo de la ley, se vio pecador. Ese tema nos va a ayudar a nosotros a entender que muchas veces las personas consideran pecados más grandes que otros. Por ejemplo, entra en la discusión la situación de una persona alcohólica, una persona que consume drogas, etcétera, que en sí se siente pecador ante Dios, pero ¿qué pasa con alguna otra persona que tiene orgullo en su corazón que no se ha liberado de él? Tal vez a simple vista, en lo exterior, parece una persona buena, pero ante Dios le ha fallado, y cuando se ve en esa ley y en esa justicia de Cristo, se da cuenta de lo profundo y de lo grave que es su problema. Vamos a leer la siguiente cita. Dice: toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo reacciona contra ti. Está endureciendo el corazón, depravando la voluntad y entorpeciendo el entendimiento, y no solamente te hace menos inclinado a entregarte, sino también menos capaz de ceder a la tierna invitación del Espíritu Santo. Hay personas que han endurecido su corazón por el orgullo, que no permiten que Dios more en sus corazones a través de su Espíritu Santo. Voy a ilustrarles este tipo de personas endurecidas de corazón con un piloto de una avioneta. En la torre de control le habían dicho por primera vez que escuchara la instrucción y que bajara su altitud y que cambiara su rumbo, porque estaba en medio de una situación de altura que lo comprometía con una montaña muy cercana. Lo dijeron la primera vez y él respondió y desobedeció, dijo que no iba a ceder, iba a continuar. Le dijeron la segunda vez y también desobedeció. A la tercera vez le dijeron que era una emergencia y que lo hiciera pronto, porque si no se iba a estrellar contra esa montaña. Después de haberse alejado tanto, ya el comunicador aéreo de la torre de control no pudo alcanzarle más para advertirle que estaba a unos solos pocos metros de estrellarse con la montaña. La historia dice que este piloto terminó estrellado en ese fatal accidente contra la montaña porque desobedeció una voz que constantemente le hablaba, y que al final se alejó tanto que ya ni siquiera escuchó la voz. Cuando nosotros tenemos orgullo, no nos arrepentimos de corazón, la voz de Dios a veces se aleja de nuestra vida. Creemos que todo está bien, pero el final siempre es desastroso. Así que mi mensaje en este video es para que nosotros nos arrepintamos de corazón,
Pero ya aprendimos que no lo podemos hacer solos. Aprendimos que debemos ir a Jesús y buscarle a Él. Y Él nos dará el don del arrepentimiento para encontrar en ese arrepentimiento esa paz que solamente Cristo nos da. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si todavía no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se puedan perder ninguno de los videos cuando yo subo. Recuerden, los días sábados siempre estoy subiendo videos de verdades bíblicas, y más adelante vamos a estar esquematizando para ver qué día vamos a subir cada video. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde a ustedes y a sus familias. Bendiciones.